Hola, feliz domingo, ¿qué tal? ¿Cómo vais por ahí? Yo aquí he venido a contaros mi historia del domingo. Mi historia que siempre me surge, pues porque he escuchado, he visto algo, he imaginado algo, pero esta vez porque he escuchado algo el otro día en un directo en Instagram y enseguida se puso mi imaginación a pensar la manera de traeros un pequeño relato para después contaros qué es lo que escuché. Voy a empezar. Se titula La lectura de tus genes. Esta es la historia de dos niños, una niña y un niño que iban al mismo colegio. A los padres de Gustavo Adolfo les gustaba tanto leer que toda su casa estaba repleta de libros, y no solo en las estanterías había libros, los había también en la cocina, en el cuarto de baño y hasta en el jardín, sobre el columpio de Gustavo Adolfo y entre las flores silvestres. Los padres de Margarita trabajaban su tierra esforzadamente y nunca se habían detenido a leer otra cosa que no fueran los papeles que tenían que cumplimentar si querían que todo funcionase en su negocio. Un día, el profesor trajo a clase un libro muy grande y colorido, tan grande que tenía el tamaño de un niño de 6 años. Los alumnos iban a abalanzarse sobre el libro cuando el profesor, poniendo orden, les dijo que todos tendrían la oportunidad de recrearse en sus imágenes y también en sus historias, pero se exigía un mínimo de organización. Gustavo Adolfo y Margarita, aducidos por la presencia del libro, no pudieron resistir la curiosidad y corrieron hacia el libro sin que el maestro pudiera detenerlos. Gustavo Adolfo empezó por el principio y Margarita por el final. Y cuando llegaron a las páginas centrales, en medio de una lluvia de protestas por parte de sus compañeros, los niños se encontraron, se miraron y ya nunca más se separaron. A partir de ese día, Gustavo Adolfo y Margarita jugaban siempre juntos. Lo mismo se dedicaban a vender ficticiamente las hortalizas de los padres de Margarita, que representaban lo que leían en los libros de cuentos de la gran biblioteca de los padres de Gustavo Adolfo. Y así, feliz y plácidamente, la vida fue pasando y ellos, cogidos de la mano, soñaban ser los protagonistas de una vida novelada. Un día se decidieron a formalizar su relación y dejando sus casas fueron a disfrutar de la suya propia. La casa de Gustavo Adolfo y Margarita era como la casita de chocolate, por lo apetecible. Nada más entrar, recibían a sus amigos con una fuente de frutas frescas de la temporada, para después invitarlos a visitar su biblioteca, que superaba con creces a la de los padres de Gustavo Adolfo. En ella, todos, los más y los menos forofos de la lectura, se quedaban con la boca abierta, pensaban que si en aquel ambiente no se encontraba el gusto por la lectura, no podría encontrarse en lugar alguno. Gustavo Adolfo y Margarita decidieron ser padres y traer al mundo un bebé que pudieran acunar entre hojas de vid y hojas de libro a partes iguales. Y así fue como un día la esperada noticia se hizo realidad. Un bebé estaba a punto de llegar. Pero no era uno, sino dos. Dos pequeños lectores gritaron de júbilo. Cuando meses después supieron que serían dos niñas, empezaron a pensar en el nombre que les pondrían. Jamás en su vida Gustavo Adolfo y Margarita habían discrepado tanto. Solo estaban de acuerdo en una cosa, en que le pondrían el nombre de alguna escritora o el de alguna protagonista de novela. Alicia, Celestina, Jane, Bernarda, Patricia, Catalina, Carmen, Dulcinea, Ofelia, Lolita, Isabel. Y al final, y después de muchos tira y afloja, resolvieron llamarlas Ágata, por la famosa escritora de novela negra, y Gabriela, por la poetisa chilena. Gustavo Adolfo y Margarita no cabían en sí de gozo y así, entre trabajo, lectura y gimnasia preparto, llegó el tan esperado día. Las niñas no se parecían en nada la una a la otra, ni en el físico ni en el carácter. Y mientras Gabriela era un torbellino que no se entretenía con nada, Ágata disfrutaba con calma de todo lo que hacía. A las dos les iba bien en el colegio y las dos eran felices, cada una a su manera. Con los años, Ágata se convirtió en una prolongación de su padre y sus abuelos paternos. Pasaba horas enteras sentada en la biblioteca devorando cada novela que se ponía a su paso. Gabriela corría de un lado a otro y aunque abría muchos libros, no terminaba ninguno.
Ante la preocupación de los padres, los profesores les dijeron que su hija no tenía ningún problema y que, lejos de lo que se pudiera pensar, su velocidad lectora y su capacidad de comprensión eran más altas incluso que las de su hermana. Lo que ocurría era que su motivación no era la misma, no leía con interés y por eso se aburría. Con el paso de los años, Ágata se dedicó plenamente al estudio de las lenguas sin dejar nunca de leer todo lo que caía entre sus manos, lo que la convirtió en una crítica literaria fantástica. Gabriela tiró por otros caminos. A ella lo que le gustaba era descubrir qué había dentro de las personas, qué había en sus genes y hasta qué punto eso determinaba su comportamiento. Investigar, investigar. Gabriela y Ágata hacían lo mismo, pero de diferente manera. Y de ese modo, tan sencillo para ellas y tan complejo para otros, un día las dos llegaron a la misma conclusión porque, sin darse cuenta, las dos estaban buscando lo mismo. La lectura también es cosa de genes. Bueno, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mirad, os contaré que en 2013, creo que fue, hice un curso muy interesante de unas tertulias dialógicas en el CEP de Huercalovera, cuando yo vivía en Sevilla, y ahí precisamente se debatía este tema de si un niño crece entre libros y crece viendo a su padre y a su madre leer libros, la predisposición que ese chico o chica tienen a leer es más o es menos. Tengo una opinión sobre este tema. La dije ahí, la voy a decir aquí y creo que estoy en lo cierto porque he leído últimamente. Bueno, primero os diré que la opinión mía sobre ese tema es que hay muchas casas en las que no hay ni un libro por las circunstancias de la familia, porque la familia no son lectores, porque dedican su vida a otras cosas, porque nunca le ha llamado la atención la lectura. Y de pronto ahí surge un hijo que va al colegio, o una hija va al colegio, y de pronto se enamora de un libro y ya no suelta nunca más un libro en su vida. Entonces ahí sí, si sus padres están al tanto de las necesidades de esa criatura, pues entonces la casa empieza a ver libros. Pero surgen esos lectores, digamos, de la nada, por decirlo de alguna manera. Hay otras casas en las que todos leen, los padres leen, los abuelos leen, hay libros y hay chicos y chicas que no se acercan a un libro ni por el forro. En esas tertulias dialógicas yo siempre decía que creo que hay un gen para la lectura y había un profesor que nos daba parte del curso, digamos, que él también exponía sus cosas y también había escrito. Y le hacía gracia que yo dijera eso, ¿no? Que le hacía gracia, una sana gracia, ¿no? Le llamaba la atención, nunca lo había pensado. Que yo dijera que hay un gen para la lectura. Bueno, pues últimamente he estado leyendo que científicamente parece que efectivamente tengo razón yo, que hay una predisposición genética a que nosotros seamos lectores o no seamos lectores. Y vosotros podréis decírmelo, porque en vuestras casas seguramente si tenéis una familia que sea más de un hijo, pues, o si tenéis un hijo y vosotros sois lectores y el hijo no lo es, o si lo es mucho y vosotros no lo sois nada, podréis comprobar que en una casa muchas veces educando a todos los hijos de la misma manera, viéndote a ti los hijos leer todos los días, hay hijos que se arriman más a los libros que otros y otros huyen más de los libros que otros. Entonces, vamos a quedarnos con eso de que parece que científicamente existe un gen para la lectura. Estas chicas eran mellizas. Por eso yo he hecho mucho hincapié también en que eran diferentes a nivel físico y a nivel también de comportamiento, ¿vale? Porque si hubiese sido gemelas no tengo nada que decir porque su dotación genética es idéntica también. Lo que escuché en estos días que me ha traído aquí hoy es que en ese directo de Instagram que presencié, que eran dos escritoras hablando, no voy a decir ni quién es ni por qué, pues ellas se quejaban de que sus profesores de lengua no llevaban, o los profesores de lengua actuales no llevaban libros a la clase. Es decir, es como, ¿cómo vas a predicar tú la lectura si tú no lees? Bueno, yo he venido aquí porque quiero romper una lanza por los profesores de lengua que me han dado clase a mí a lo largo de mi vida y los que conozco como compañeros.
En la mayoría de los casos, tanto en una época de mi vida como esta otra última, los compañeros de lengua siempre llevan un libro bajo el brazo en su maletín y cada vez que tienen tiempo los he visto sacar ese libro y leer ese libro. También os voy a decir que he tenido muchísimos compañeros de otras materias con aquello de yo soy de ciencias, tú eres de letras y cosas de esas que son una estupidez absoluta. Pues he visto muchos compañeros de todas las edades y de todas las materias que han sacado su libro y cuando han tenido una hora libre o un rato libre, han sacado su libro y estaban leyendo. No me pareció justo esa afirmación generalizando que tú no puedes de alguna forma predicar algo que tú no llevas a cabo. Podríamos personalizarlo en alguien, ¿no? Podríamos decir, este profesor no me puede decir a mí esto porque no lo hace él, ¿no? Igual que este amigo, porque me da este consejo si él tampoco lo lleva a la práctica. Pero no podemos nunca generalizar porque estamos metiendo en el saco a todos los profesionales y me parece mal, me parece mal. Entonces, eso que escuché me ha traído aquí. Y luego os quería también contar lo del gen de la lectura, porque quería que lo comprobaseis vosotros también en vuestro entorno. Os dejo este domingo con este relato que se titula La lectura de tus genes. Un beso, pasad un feliz domingo.